mujer multimillonaria finge ser pobre para encontrar el amor verdadero. Cuando revela su identidad a su novio, él confiesa que... Hola. Bienvenido a Corazón Narrado. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Desde el primer momento en que Valeria entró en esa modesta cafetería, había algo en el aire que la hacía diferente. Nadie podía imaginar que detrás de su sonrisa tímida y su ropa sencilla, se escondía una mujer con una vida llena de lujos y secretos. Pero Valeria no buscaba admiradores ni riquezas, lo que más deseaba era algo que el dinero no podía comprar, el amor verdadero. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Alejandro, un hombre de mirada intensa y pasado misterioso, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. A medida que sus caminos se entrelazan, un juego peligroso de mentiras y verdades comienza a desmoronarse, llevando a Valeria a cuestionar todo lo que alguna vez creyó. ¿Puede el amor sobrevivir cuando las máscaras caen y las verdades salen a la luz? Mientras las emociones se intensifican y los secretos amenazan con destruirlo todo, Valeria y Alejandro se ven atrapados en una espiral de sentimientos que pondrá a prueba sus corazones como nunca antes. Esta no es solo una historia de amor, es una batalla entre el corazón y la razón, donde cada decisión puede cambiarlo todo. ¿Estás preparado para descubrir la verdad? El aroma del café recién hecho impregnaba el aire de la pequeña cafetería en el corazón del barrio latino de Los Ángeles. Valeria Montero, una mujer de 35 años con rasgos latinos elegantes y mirada penetrante, se encontraba sentada en una mesa desgastada junto a la ventana. Vestía unos jeans gastados y una blusa sencilla, un atuendo que contrastaba drásticamente con los trajes de diseñador y joyas lujosas que solía lucir. Mientras revolvía distraídamente su café con leche, Valeria observaba el bullicio de la calle. Vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías en español y el aroma de los tacos al pastor se mezclaba con el del café. Era un mundo completamente diferente al que ella estaba acostumbrada, y sin embargo, se sentía extrañamente en casa. Un flashback repentino la transportó a su penthouse en Beverly Hills. Valeria se vio a sí misma rodeada de lujo, pero con una sensación de vacío que le oprimía el pecho. Recordó la última fiesta de gala a la que había asistido, donde todos los hombres la miraban con codicia, más interesados en su fortuna que en su persona. La soledad la golpeó como una ola, y tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Volviendo al presente, Valeria se preguntó por enésima vez si estaba haciendo lo correcto. ¿Era posible encontrar el amor verdadero fingiendo ser alguien que no era? La duda la carcomía, pero el deseo de ser amada por quien era realmente, y no por su cuenta bancaria, la impulsaba a seguir adelante con su plan. De repente, la campana de la puerta sonó, anunciando la llegada de un nuevo cliente. Valeria levantó la vista y su corazón dio un vuelco. Un hombre alto, de unos 40 años, con piel morena y ojos color miel, acababa de entrar. Vestía una camisa a cuadros y jeans, y llevaba una mochila desgastada al hombro. Pero lo que más llamó la atención de Valeria fue su mirada, profunda, amable y con un destello de tristeza que le resultó inexplicablemente familiar. El hombre se acercó al mostrador y pidió un café negro. Su voz era grave y melodiosa, con un ligero acento que Valeria no pudo ubicar. Mientras esperaba su pedido, el desconocido miró alrededor y sus ojos se encontraron con los de Valeria. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Valeria sintió un cosquilleo en el estómago que no había experimentado en años. El hombre le sonrió tímidamente y ella, sin pensarlo, le devolvió la sonrisa. Fue un momento breve, pero cargado de una energía que ninguno de los dos pudo ignorar. El destino, o quizás solo la casualidad, quiso que la única mesa libre fuera la que estaba junto a Valeria. El hombre se acercó, café en mano, y preguntó con voz suave, ¿le molesta si me siento aquí? Valeria negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. El hombre se sentó y, tras un momento de silencio incómodo, se presentó, me llamo Alejandro. ¿Viene seguido por aquí? No recuerdo haberla visto antes. Soy Valeria, respondió ella,
sorprendida por lo natural que sonaba su voz. Y no, es la primera vez que vengo. Acabo de mudarme al barrio. La conversación fluyó con una facilidad que sorprendió a ambos. Hablaron de la vida en el barrio, de sus trabajos. Valeria mintió diciendo que era asistente en una pequeña empresa, de sus sueños y anhelos. Alejandro resultó ser profesor de literatura en una escuela pública cercana, y su pasión por los libros era contagiosa. A medida que hablaban, Valeria sentía que algo se despertaba en su interior. No era solo atracción física, aunque Alejandro era indudablemente atractivo. Era una conexión más profunda, una sensación de estar frente a alguien que podía ver más allá de las apariencias. Sin embargo, la culpa por su engaño comenzó a crecer. Cada vez que Alejandro le hacía una pregunta sobre su vida, Valeria tenía que fabricar una respuesta, tejiendo una red de mentiras que amenazaba con atraparla. La angustia se mezclaba con la emoción, creando un torbellino de emociones en su pecho. Después de lo que pareció un parpadeo pero fueron en realidad 2 horas, Alejandro miró su reloj y se sobresaltó. Dios mío. Se me ha hecho tardísimo para mi clase. Lo siento, Valeria, pero tengo que irme. Se levantó apresuradamente, pero antes de marcharse, dudó un momento y luego preguntó, ¿te gustaría que nos volviéramos a ver? Quizás, mañana a la misma hora. El corazón de Valeria dio un salto. Me encantaría, respondió con una sonrisa que iluminó toda su cara. Alejandro le devolvió la sonrisa y se dirigió hacia la puerta. Justo cuando estaba por salir, su teléfono vibró. Sacó el aparato de su bolsillo y leyó el mensaje que acababa de recibir. Valeria notó cómo su expresión cambiaba, tornándose seria y preocupada. Alejandro guardó el teléfono rápidamente y salió de la cafetería, dejando a Valeria con una mezcla de emoción y confusión. ¿Qué contenía ese mensaje que había borrado la sonrisa de su rostro? Mientras observaba a Alejandro alejarse por la calle, Valeria sintió que algo había cambiado en su interior. Por primera vez en años, sentía la chispa de algo real, algo verdadero. Pero al mismo tiempo, el peso de su mentira se hacía más pesado. Se quedó sentada en la cafetería mucho tiempo después de que Alejandro se hubiera ido, perdida en sus pensamientos. ¿Estaba comenzando a sentir algo real por este hombre que apenas conocía? Y si era así, ¿cómo podría construir una relación basada en una mentira? Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el barrio latino, Valeria tomó una decisión. Seguiría adelante con este juego peligroso, al menos por ahora. Porque por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva de verdad. Lo que Valeria no sabía era que el destino le tenía preparadas muchas más sorpresas, y que su encuentro con Alejandro era solo el comienzo de una historia que cambiaría su vida para siempre. El sol apenas se asomaba sobre los edificios del este de Los Ángeles cuando Valeria abrió los ojos. Por un momento, la confusión se apoderó de ella al no reconocer el modesto apartamento en el que se encontraba. Luego, los recuerdos del día anterior la inundaron como una ola, la cafetería, Alejandro, la conexión instantánea que había sentido. Se levantó de la cama con una mezcla de emoción y ansiedad. Hoy volvería a ver a Alejandro, pero primero tenía que mantener su fachada. Se vistió con ropa sencilla y salió a la calle, mezclándose con la multitud de trabajadores que se dirigían a sus empleos en el transporte público. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Alejandro se preparaba para su día de una manera muy diferente. En lugar de dirigirse a la escuela donde supuestamente trabajaba como profesor, entró en un edificio de oficinas anónimo en el centro. Una vez dentro, su semblante cambió. Ya no era el hombre amable y despreocupado que Valeria había conocido, sino un profesional serio y concentrado. Buenos días, Alejandro, lo saludó una mujer de mediana edad. El jefe quiere verte inmediatamente. Alejandro asintió y se dirigió a una oficina al final del pasillo. Dentro, un hombre de traje lo esperaba con una carpeta en la mano. ¿Cómo va la operación?, preguntó sin preámbulos. He establecido contacto con el objetivo, respondió Alejandro. Valeria Montero no sospecha nada.
Excelente, dijo el hombre. Recuerda, necesitamos saber si realmente está en peligro. Sus enemigos son poderosos y no podemos arriesgarnos. Alejandro sintió una punzada de culpa. La imagen de Valeria, con su sonrisa sincera y sus ojos brillantes, apareció en su mente. ¿Cómo podía esa mujer estar en peligro? Pero él sabía mejor que nadie que las apariencias engañan. Mientras tanto, Valeria llegaba a las oficinas de su imperio empresarial. Aquí, era una mujer completamente diferente. Vestida con un traje de diseñador y tacones de aguja, caminaba con la confianza de alguien que está acostumbrada a que el mundo se doblegue a su voluntad. Buenos días, señorita Montero, la saludó su asistente. Tiene una videoconferencia con los inversores en 10 minutos. Valeria asintió, entrando en modo ejecutiva. Durante las siguientes horas, negoció contratos millonarios y tomó decisiones que afectarían a miles de empleados. Pero en el fondo de su mente, una voz no dejaba de susurrar: ¿qué pensaría Alejandro si supiera quién eres realmente? A medida que se acercaba la hora de su encuentro en la cafetería, Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Se cambió rápidamente, volviendo a su disfraz de mujer común, y salió apresuradamente de la oficina. Alejandro ya estaba allí cuando ella llegó, con 2 tazas de café en la mesa. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que Valeria se derritiera por dentro. Pensé que tal vez no vendrías, dijo él, con un toque de vulnerabilidad en su voz. No me lo perdería por nada, respondió Valeria, sorprendida por la sinceridad de sus propias palabras. Comenzaron a hablar, y pronto el mundo exterior desapareció. Valeria se encontró compartiendo historias de su infancia, cuidadosamente editadas para ocultar su verdadera identidad, pero aún así más honestas de lo que había sido con nadie en años. Alejandro, por su parte, luchaba internamente. Cada sonrisa de Valeria, cada roce accidental de sus manos, hacía que su misión fuera más difícil. Se estaba enamorando, y eso era peligroso para ambos. De repente, el teléfono de Alejandro vibró. Él lo miró y su rostro se tensó. Lo siento, tengo que irme, dijo, levantándose abruptamente. Emergencia en la escuela. Valeria asintió, tratando de ocultar su decepción. Mientras veía a Alejandro salir apresuradamente de la cafetería, no pudo evitar notar lo tenso de sus hombros, lo forzado de su sonrisa de despedida. Esa noche, en la soledad de su penthouse, Valeria miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. ¿En qué se estaba metiendo? ¿Valía la pena arriesgar todo por la posibilidad de amor verdadero? En su apartamento, Alejandro revisaba el archivo de Valeria, buscando pistas sobre la amenaza que supuestamente se cernía sobre ella. Pero todo lo que podía ver era su sonrisa, escuchar su risa. Ambos, sin saberlo, estaban parados al borde de un precipicio. Un paso más y caerían, sin saber si encontrarían la felicidad o la destrucción en el fondo. El capítulo termina con Valeria tomando una decisión: seguiría adelante con su plan, sin importar las consecuencias. Y Alejandro, mirando una foto de Valeria en su expediente, decidiendo que haría todo lo posible por protegerla, incluso si eso significaba traicionar su misión. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus decisiones estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del pequeño café en el corazón de East Los Angeles. Valeria, con el corazón acelerado, esperaba la llegada de Alejandro. Habían pasado 2 semanas desde su primer encuentro, y cada día que pasaba, sentía que se hundía más profundamente en una red de mentiras y sentimientos conflictivos. Alejandro entró, su rostro iluminándose al verla. «Hola, hermosa», dijo suavemente, inclinándose para besarla en la mejilla. El simple gesto envió escalofríos por la espalda de Valeria. «Te extrañé», respondió ella, sorprendida por la sinceridad en su voz. Se sumergieron en una conversación, compartiendo historias de sus días. Valeria habló de su trabajo como asistente, inventando anécdotas sobre clientes difíciles y jefes exigentes.
Cada mentira le pesaba más, como si estuviera construyendo un muro entre ella y Alejandro. De repente, el teléfono de Alejandro vibró. Él lo miró, su rostro tornándose serio. Lo siento, tengo que atender esto, dijo, levantándose rápidamente. Valeria lo observó salir del café, notando la tensión en sus hombros. No era la primera vez que Alejandro recibía una llamada misteriosa y tenía que irse abruptamente. La duda comenzó a crecer en su mente. ¿Qué estaba ocultando? Mientras tanto, fuera del café, Alejandro hablaba en voz baja por teléfono. Sí, jefe. Entiendo. Seguiré vigilando la situación. Colgó, pasándose una mano por el cabello con frustración. La culpa lo carcomía. Cada momento que pasaba con Valeria, cada sonrisa que compartían, hacía que su misión fuera más difícil. Volvió a entrar, forzando una sonrisa. Perdona, era de la escuela. Un problema con un estudiante. Valeria sintió, pero notó que algo no cuadraba. La mentira flotaba entre ellos, invisible pero tangible. A medida que pasaban los días, su relación se profundizaba. Paseaban por el barrio, comían tacos en puestos callejeros, compartían sus sueños y miedos. Pero cada momento de felicidad estaba teñido por la culpa y el miedo al descubrimiento. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante mexicano, Valeria no pudo contenerse más. Alejandro, comenzó, su voz temblando ligeramente, ¿alguna vez has sentido que estás viviendo una mentira? Alejandro la miró, sorprendido por la pregunta. Por un momento, pareció a punto de confesar algo. Pero luego sonrió, aunque no llegó a sus ojos. A veces, respondió vagamente. Pero contigo, Valeria, siento que puedo ser yo mismo. Las palabras, destinadas a tranquilizarla, solo aumentaron su culpa. Valeria sintió lágrimas formándose en sus ojos. Yo también, susurró, odiándose por la mentira. Esa noche, en la soledad de su penthouse, Valeria lloró. Se sentía atrapada entre dos mundos, el de lujo y poder al que estaba acostumbrada, y el mundo sencillo pero lleno de amor que estaba descubriendo con Alejandro. ¿Cómo podía elegir? Alejandro, en su apartamento, revisaba el expediente de Valeria una vez más. Las fotos de ella en eventos de alta sociedad, los informes sobre sus negocios, todo contrastaba fuertemente con la mujer sencilla que había llegado a amar. Su teléfono sonó, mostrando un mensaje de su jefe, informe de progreso mañana. No olvides tu misión. El peso de sus respectivos secretos amenazaba con aplastarlos. Valeria, fingiendo ser pobre para encontrar el amor verdadero. Alejandro, un agente encubierto enviado para protegerla. Ambos atrapados en una telaraña de mentiras que se hacía más compleja con cada día que pasaba. A la mañana siguiente, Valeria tomó una decisión. Le diría la verdad a Alejandro. No podía seguir viviendo esta mentira, no cuando sus sentimientos eran tan reales. Llamó a Alejandro y le pidió que se encontraran en el parque donde solían pasear. Alejandro llegó primero, su corazón pesado con la culpa y el amor. Cuando vio a Valeria acercarse, supo que algo había cambiado. La determinación en sus ojos le dijo que estaba a punto de confesarse. Alejandro, comenzó Valeria, su voz temblando, hay algo que necesito decirte. Pero antes de que pudiera continuar, el teléfono de Alejandro sonó. El color abandonó su rostro mientras leía el mensaje. Lo siento, Valeria, dijo, su voz llena de angustia. Tengo que irme. Es una emergencia. Mientras lo veía alejarse apresuradamente, Valeria sintió que su corazón se rompía. ¿Cómo podían construir algo real sobre una base de mentiras? Lo que ninguno de los dos sabía era que sus secretos estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada y peligrosa posible. El destino había puesto en marcha una serie de eventos que amenazaban con destruir no solo su amor, sino también sus vidas. El capítulo termina con Valeria y Alejandro en sus respectivos hogares, mirando fotos el uno del otro. Ambos toman la misma decisión,
mañana, sin importar las consecuencias, dirán la verdad. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. El amanecer pintaba el cielo de Los Ángeles con tonos rosados y dorados cuando Valeria se despertó, su corazón latiendo con una mezcla de determinación y miedo. Hoy era el día. Le diría la verdad a Alejandro, sin importar las consecuencias. Se vistió con esmero, eligiendo un atuendo sencillo pero elegante que reflejaba más su verdadera personalidad. Mientras se miraba al espejo, se preguntó si Alejandro la reconocería como la famosa empresaria Valeria Montero, cuyo rostro aparecía ocasionalmente en revistas de negocios. Al otro lado de la ciudad, Alejandro se preparaba para su propia confesión. Repasaba mentalmente cómo le explicaría a Valeria que era un agente encubierto, contratado para protegerla. El miedo a perderla lo atormentaba, pero sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. Valeria llegó primero al parque donde habían acordado encontrarse. Se sentó en un banco, observando a las familias latinas que disfrutaban del soleado día de domingo. Niños correteaban, el aroma de elotes asados flotaba en el aire, y por un momento, Valeria se permitió imaginar un futuro así con Alejandro. Simple, honesto, lleno de amor. De repente, vio a Alejandro acercándose. Pero algo no estaba bien. Venía prácticamente corriendo, mirando constantemente sobre su hombro. Cuando llegó junto a ella, su rostro estaba pálido. «Valeria, tenemos que irnos». «Ahora», dijo, tomándola del brazo. «¿Qué? ¿Por qué?» «Alejandro, ¿qué está pasando?», preguntó ella, confundida y alarmada. «No hay tiempo para explicar. Por favor, confía en mí», suplicó él. Justo en ese momento, Valeria notó a dos hombres de traje que se acercaban rápidamente. Sus rostros eran duros, sus intenciones claramente hostiles. Sin pensarlo dos veces, Valeria tomó la mano de Alejandro y echó a correr. Años de manejar situaciones de alto estrés en el mundo empresarial la habían preparado para mantener la calma en momentos de crisis. Corrieron por las calles del barrio, esquivando vendedores ambulantes y grupos de turistas. Alejandro los guió hacia un callejón estrecho, donde se escondieron detrás de unos contenedores de basura. Jadeando, Valeria miró a Alejandro. ¿Quiénes son? ¿Por qué nos persiguen? Alejandro cerró los ojos, sabiendo que el momento de la verdad había llegado de la manera más inesperada. Valeria, hay algo que necesito decirte. Yo, no soy quien crees que soy. El corazón de Valeria se detuvo por un instante. ¿Qué quieres decir? Soy un agente privado. Fui contratado para protegerte, confesó Alejandro, su voz quebrada por la emoción y el miedo. Valeria sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Las sospechas, las llamadas misteriosas, las salidas repentinas, todo cobraba sentido ahora. Pero el dolor de la traición era abrumador. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿Y por qué fingir que te enamorabas de mí? Las preguntas salían en tropel, mezcladas con lágrimas de rabia y dolor. Al principio era solo una misión, dijo Alejandro, su voz cargada de remordimiento. Pero me enamoré de ti, Valeria. De verdad. Cada momento que pasamos juntos, cada conversación, cada risa, todo fue real para mí. Valeria lo miró, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. Parte de ella quería gritar, golpearlo, huir. Pero otra parte, la parte que se había enamorado profundamente de este hombre, quería creerle. ¿Quién te contrató? ¿Y de qué se supone que me estás protegiendo?, preguntó, luchando por mantener la compostura. Alejandro abrió la boca para responder, pero en ese momento, los dos hombres que los perseguían aparecieron en la entrada del callejón. Señorita Montero, dijo uno de ellos, su voz fría y profesional. Por favor, venga con nosotros. Es por su propia seguridad. Valeria se congeló. La habían llamado por su verdadero nombre. Miró a Alejandro, cuyos ojos se habían abierto de par en par con la sorpresa. ¿Montero? ¿Valeria Montero?
La empresaria multimillonaria, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. En ese momento, Valeria supo que su propio engaño había sido descubierto. La ironía de la situación no se le escapaba. Ambos habían estado viviendo una mentira, ocultando sus verdaderas identidades por miedo a perder lo que habían encontrado. Sí, admitió finalmente, su voz quebrada. Ese es mi verdadero nombre. Lo siento, Alejandro. Yo también te he estado mintiendo. El shock en el rostro de Alejandro fue reemplazado rápidamente por una mezcla de comprensión y determinación. A pesar de las mentiras, a pesar del dolor, supo en ese momento que haría cualquier cosa para protegerla. Valeria, dijo, tomando su mano, sé que tienes 1000 razones para no confiar en mí ahora mismo. Pero te juro que te amo y que haré todo lo posible para mantenerte a salvo. ¿Confías en mí? Valeria miró a los ojos del hombre que amaba, el hombre que la había engañado, el hombre que ahora le ofrecía protección. En cuestión de segundos, tuvo que tomar una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Sí, dijo finalmente, apretando su mano. Confío en ti. Con esa declaración, Alejandro la tomó en sus brazos y, ante la mirada atónita de los dos hombres, saltó sobre una pila de cajas hacia una escalera de incendios. Mientras subían rápidamente, los disparos comenzaron a resonar en el callejón. El capítulo termina con Valeria y Alejandro en la azotea del edificio, jadeando, asustados, pero unidos. Sus mentiras habían sido expuestas, pero ahora enfrentaban un peligro muy real juntos. Mientras corrían hacia lo desconocido, ambos se dieron cuenta de que, a pesar de los engaños, lo que sentían el uno por el otro era la única verdad que importaba. El sol se ponía sobre Los Ángeles, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía reflejar la turbulencia emocional de Valeria y Alejandro. Refugiados en un motel de carretera en las afueras de la ciudad, ambos se enfrentaban a la realidad de sus mentiras y al peligro que ahora los acechaba. Valeria estaba sentada en la cama desgastada, sus ojos enrojecidos por el llanto y el agotamiento. Alejandro caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una salida a su situación. Necesito que me digas todo, Alejandro, dijo Valeria, rompiendo el tenso silencio. ¿Quién te contrató realmente? ¿Y de qué se supone que me estás protegiendo? Alejandro se detuvo, pasándose una mano por el cabello con frustración. Fui contratado por una agencia de seguridad privada. Nos llegó información de que tu vida podría estar en peligro, pero los detalles eran escasos. ¿Peligro? ¿De quién?, preguntó Valeria, su voz mezclando incredulidad y miedo. No lo sé con certeza, admitió Alejandro. Pero tiene que ver con uno de tus negocios recientes. Alguien muy poderoso se sintió amenazado por tu última adquisición empresarial. Valeria cerró los ojos, recordando el trato que había cerrado hace apenas un mes. Había comprado una empresa de tecnología que estaba desarrollando un software revolucionario de inteligencia artificial. El acuerdo había sido controversial, con varios competidores mostrando su descontento públicamente. Pero eso no explica por qué fingiste enamorarte de mí, dijo Valeria, el dolor evidente en su voz. Alejandro se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. Al principio, era parte de la misión. Necesitaba acercarme a ti, ganarme tu confianza. Pero Valeria, te juro que mis sentimientos son reales. Me enamoré de ti de verdad. Valeria retiró sus manos bruscamente. ¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo confiar en alguien que ha estado mintiéndome desde el principio? Lo sé, dijo Alejandro, su voz quebrada por la emoción. No tengo derecho a pedirte que confíes en mí. Pero todo lo que compartimos, nuestras conversaciones, nuestras risas, nuestros sueños, todo eso fue real para mí. Valeria lo miró, queriendo creerle pero luchando contra el dolor de la traición. Yo también te mentí, admitió finalmente. Fingí ser alguien que no era porque quería que alguien me amara por quien soy, no por mi dinero o mi posición. Alejandro asintió lentamente. Somos todo un par, ¿no,
dijo con una sonrisa triste. Ambos buscando algo real en medio de nuestras mentiras. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Luego, inesperadamente, Valeria comenzó a reír. Era una risa nerviosa, casi histérica, pero pronto Alejandro se unió a ella. La absurdidad de su situación, el drama de sus revelaciones, todo parecía demasiado irreal. Cuando la risa se apagó, Valeria miró a Alejandro con ojos nuevos. ¿Qué hacemos ahora? Primero, necesitamos entender quién está detrás de la amenaza, dijo Alejandro, volviendo a su modo profesional. Luego, tenemos que mantenerte a salvo mientras resolvemos esto. Valeria asintió, su mente de empresaria ya trabajando en el problema. Tengo recursos que podemos usar. Contactos que pueden ayudarnos a investigar. No, dijo Alejandro firmemente. Es demasiado peligroso involucrar a más personas. Por ahora, solo podemos confiar el uno en el otro. Esas palabras colgaron en el aire entre ellos. Confianza. Algo que ambos habían traicionado, pero que ahora necesitaban desesperadamente. De repente, el teléfono de Alejandro sonó. Miró la pantalla y su rostro se tensó. Es mi jefe, dijo. Tengo que contestar. Valeria observó mientras Alejandro hablaba en voz baja, su expresión cambiando de preocupación a shock. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. ¿Qué pasa?, preguntó Valeria, el miedo creciendo en su pecho. La amenaza es más grave de lo que pensábamos, dijo Alejandro lentamente. Y viene de alguien cercano a ti. Alguien en quien confías. El corazón de Valeria se detuvo por un momento. ¿Quién?, susurró. Alejandro la miró, sus ojos llenos de preocupación y determinación. No lo sé con certeza. Pero sea quien sea, tiene acceso a información muy privilegiada sobre ti y tus movimientos. Valeria se levantó, comenzando a caminar por la habitación. Su mente repasaba frenéticamente a todas las personas de su círculo íntimo. ¿Quién podría querer hacerle daño? ¿Quién tenía tanto que ganar con su caída? Necesito hacer una llamada, dijo finalmente. ¿Hay alguien que puede ayudarnos? Alejandro la miró con preocupación. Valeria, no sabemos en quién podemos confiar. Lo sé, respondió ella, su voz firme. Pero esta persona es la única en quien puedo confiar completamente. O al menos, eso espero. Mientras Valeria marcaba el número, Alejandro se preparó para lo que pudiera venir. Sabía que estaban a punto de sumergirse aún más en un mundo de peligro y traición. Pero mientras miraba a Valeria, fuerte y decidida a pesar de todo, supo que haría cualquier cosa para protegerla. El capítulo termina con Valeria esperando que alguien conteste al otro lado de la línea, su corazón latiendo con fuerza. Alejandro, a su lado, se preguntaba si esta llamada los llevaría un paso más cerca de la verdad o los hundiría aún más en el peligro. Lo único que sabían con certeza era que, a pesar de las mentiras y los secretos, ahora estaban juntos en esto, para bien o para mal. La tensión en la pequeña habitación del motel era palpable mientras Valeria esperaba que alguien contestara al otro lado de la línea. Alejandro observaba, su cuerpo tenso, listo para actuar ante cualquier señal de peligro. Hola. La voz que finalmente respondió era profunda, con un ligero acento español. Tío Roberto, dijo Valeria, su voz temblando ligeramente. Necesito tu ayuda. Alejandro alzó una ceja, sorprendido. No esperaba que la persona de confianza de Valeria fuera un familiar. Valeria, mi niña, ¿qué sucede? La preocupación en la voz del hombre era evidente. Estoy en problemas, tío. Alguien quiere hacerme daño y no sé en quién confiar. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Roberto habló de nuevo, su voz era firme y decidida. Dime dónde estás. Iré por ti ahora mismo. Valeria miró a Alejandro, quien asintió lentamente. Ella le dio la dirección del motel a su tío. Estaré allí en 1 hora, dijo Roberto. No te muevas, no hables con nadie.
Te quiero, sobrina. Cuando Valeria colgó, Alejandro la miró con curiosidad. Tu tío. Ella asintió. Roberto Montero. El hermano menor de mi padre. Ha sido como un segundo padre para mí desde que mis padres murieron. Si hay alguien en quien puedo confiar, es él. La siguiente hora pasó lentamente. Valeria le contó a Alejandro sobre su tío, un exitoso abogado que siempre había estado allí para ella, guiándola en el mundo de los negocios y protegiéndola de aquellos que querían aprovecharse de su juventud e inexperiencia cuando heredó el imperio empresarial de su padre. Finalmente, escucharon un golpe en la puerta. Alejandro se puso en guardia mientras Valeria abría. Roberto Montero era un hombre alto, de unos 60 años, con cabello canoso y ojos penetrantes. Abrazó a Valeria con fuerza antes de mirar a Alejandro con sospecha. ¿Y quién es este?, preguntó, su voz fría. Él es Alejandro, dijo Valeria. Es complicado, tío. Pero está aquí para ayudarme. Roberto asintió lentamente, sin quitar los ojos de Alejandro. Bien, cuéntenme todo. Durante la siguiente media hora, Valeria y Alejandro explicaron la situación. La expresión de Roberto se oscurecía cada vez más a medida que escuchaba. Esto es más grave de lo que pensaba, dijo finalmente. Valeria, creo saber quién está detrás de todo esto. Valeria y Alejandro se inclinaron hacia adelante, expectantes. ¿Recuerdas a Carlos Mendoza?, preguntó Roberto. Valeria asintió. El CEO de Tech Future. Estaba furioso cuando compré Quantum.ea. Exacto, dijo Roberto. He estado investigando por mi cuenta desde que noté algunas irregularidades en tus cuentas. Mendoza no solo está furioso, está desesperado. Quantum.ai era su última esperanza de salvar su empresa de la bancarrota. Alejandro frunció el ceño. Pero, ¿cómo obtuvo información tan detallada sobre los movimientos de Valeria? Roberto suspiró profundamente. Eso es lo más difícil de decir. Valeria, cariño, creo que alguien muy cercano a ti está trabajando con Mendoza. El corazón de Valeria se aceleró. ¿Quién? Roberto la miró con tristeza. Tu asistente personal, María. He encontrado evidencia de transferencias de dinero sospechosas a una cuenta a su nombre. Valeria se dejó caer en la cama, aturdida. María había sido su asistente y amiga durante años. La traición dolía casi tanto como la de Alejandro. Necesitamos actuar rápido, dijo Roberto. Tengo un lugar seguro donde podemos llevarte. Desde allí, podemos planear nuestro próximo movimiento. Alejandro, que había estado escuchando en silencio, de repente se puso rígido. Espera, dijo, su voz tensa. Algo no cuadra. Valeria y Roberto lo miraron confundidos. ¿Cómo supiste dónde investigar, Roberto?, preguntó Alejandro. ¿Y cómo obtuviste información sobre las cuentas bancarias de María tan rápidamente? Roberto se puso de pie, su rostro una máscara de calma. Soy abogado, muchacho. Tengo mis recursos. Pero Alejandro no se dejó convencer. En un movimiento rápido, sacó su arma y la apuntó hacia Roberto. O tal vez, dijo, su voz fría, tú eres el que está trabajando con Mendoza. Valeria jadeó, mirando entre su tío y Alejandro. ¿Qué estás haciendo?, gritó. Es mi tío. Pero antes de que pudiera decir algo más, Roberto sacó su propia arma. Eres más listo de lo que pensaba, chico, dijo con una sonrisa fría. Lástima que lo descubrieras demasiado tarde. Valeria se quedó paralizada, su mundo desmoronándose a su alrededor. Su tío, el hombre en quien más confiaba, la había traicionado. ¿Por qué?, susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Roberto la miró, y por un momento, la máscara se cayó, revelando dolor y arrepentimiento. Lo siento, Valeria. Pero los negocios son los negocios. Y tú te interpusiste en el camino equivocado. De repente, se escucharon sirenas acercándose.
Roberto maldijo. Parece que nuestro tiempo se acabó. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos. Roberto apuntó su arma hacia Valeria. Alejandro, sin dudarlo, se lanzó frente a ella. Se escuchó un disparo. El capítulo termina con Valeria gritando, Alejandro cayendo al suelo, y Roberto escapando por la ventana. Las sirenas se acercaban cada vez más, mientras Valeria sostenía a Alejandro en sus brazos, la sangre manchando su camisa. En ese momento, mientras el caos estallaba a su alrededor, Valeria se dio cuenta de una verdad dolorosa: en un mundo de mentiras y traiciones, el amor de Alejandro, a pesar de haber comenzado con un engaño, era lo único real que le quedaba. El caos reinaba en la pequeña habitación del motel. Las sirenas aullaban cada vez más cerca mientras Valeria, con manos temblorosas, presionaba desesperadamente sobre la herida de Alejandro. «No te atrevas a dejarme», susurró entre lágrimas. «No ahora, no después de todo esto». Alejandro tosió, un hilo de sangre corriendo por la comisura de sus labios. Valeria murmuró, «Lo siento, por todo». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Varios policías entraron, armas en alto. «Policía. Que nadie se mueva». Valeria levantó las manos manchadas de sangre. «Por favor», gritó. «Necesita una ambulancia». Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad frenética. Paramédicos entraron, atendiendo rápidamente a Alejandro. Valeria fue apartada, interrogada por detectives mientras observaba impotente cómo se llevaban a Alejandro en una camilla. «Señorita Montero», dijo uno de los detectives, «necesitamos que venga con nosotros. Está en grave peligro». Valeria negó con la cabeza. «No iré a ninguna parte sin saber que Alejandro estará bien». El detective suspiró. «Señorita, entiendo su preocupación, pero la situación es más compleja de lo que cree. Hemos estado siguiendo esta conspiración durante meses. Su tío Roberto no es el único involucrado». Esas palabras golpearon a Valeria como un puño en el estómago. ¿Qué quiere decir? La corrupción llega hasta los niveles más altos de la policía y el gobierno local, explicó el detective. No sabemos en quién confiar. Necesitamos ponerla bajo protección inmediatamente. Valeria miró hacia la ambulancia donde estaban subiendo a Alejandro. Su corazón se debatía entre seguirlo y protegerse a sí misma. «Él estará a salvo», aseguró el detective, notando su mirada. «Tenemos agentes de confianza que lo vigilarán. Pero usted necesita venir con nosotros ahora». Con el corazón pesado, Valeria asintió. Mientras la escoltaban hacia un auto sin distintivos, su mente repasaba frenéticamente los eventos de las últimas horas. Su mundo se había puesto de cabeza. Cada pilar en el que se había apoyado, su éxito empresarial, la confianza en su familia, incluso su nueva relación con Alejandro, todo se había tambaleado. En el auto, el detective le explicó más detalles. La compra de Quantamea había desencadenado una lucha de poder entre varias facciones corruptas. Su tío Roberto, en deuda con el crimen organizado, había visto una oportunidad de saldar sus cuentas entregando a Valeria y su empresa. ¿Y Alejandro?, preguntó Valeria. ¿Cómo encaja él en todo esto? Alejandro Reyes es uno de nuestros mejores agentes encubiertos, respondió el detective. Lo asignamos para protegerla cuando descubrimos la conspiración. Pero parece que se involucró más de lo que debía. Valeria cerró los ojos, las lágrimas amenazando con derramarse nuevamente. Alejandro no había mentido sobre sus sentimientos. Se había arriesgado todo, su misión, su vida, para protegerla. El auto se detuvo frente a un edificio anónimo en las afueras de la ciudad. «Este es un lugar seguro», explicó el detective. «Permanecerá aquí hasta que podamos desmantelar la red de corrupción y sea seguro para usted salir». Valeria asintió mecánicamente, sintiéndose entumecida. Mientras la guiaban hacia el interior del edificio, su mente trabajaba a toda velocidad. Toda su vida había luchado por el control, por construir algo propio.
Ahora, se encontraba a merced de otros, dependiendo de extraños para su seguridad. En la habitación asignada, Valeria se sentó en la cama, sintiéndose más sola que nunca. Sacó su teléfono, mirando la última foto que se había tomado con Alejandro. Sus sonrisas, tan genuinas a pesar de las mentiras que los rodeaban, le partieron el corazón. De repente, una idea comenzó a formarse en su mente. Era arriesgada, posiblemente suicida, pero era la única forma en que podía tomar el control de su destino nuevamente. Valeria se levantó, su determinación creciendo con cada segundo. No sería una víctima pasiva en esta historia. Usaría todas sus habilidades, todos sus recursos, para desenmascarar la corrupción y proteger a aquellos que amaba. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a teclear en su teléfono. Tenía contactos, aliados en quienes todavía podía confiar. Era hora de contraatacar. Mientras enviaba el último mensaje, Valeria miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. En algún lugar ahí afuera, Alejandro luchaba por su vida. Su tío Roberto y sus cómplices creían que la habían acorralado. Pero no conocían a Valeria Montero. No sabían de lo que era capaz cuando tenía algo por qué luchar. «Voy por ustedes», susurró, su voz cargada de determinación. «Y esta vez, jugaremos según mis reglas». El capítulo termina con Valeria de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el horizonte de Los Ángeles. En sus ojos brillaba una mezcla de dolor, amor y una férrea determinación. La batalla final estaba a punto de comenzar, y Valeria estaba lista para enfrentarla, sin importar el costo. El amanecer teñía de oro el horizonte de Los Ángeles cuando Valeria Montero puso en marcha su plan. Durante las últimas 72 horas, había dormido poco y trabajado incansablemente, movilizando todos los recursos a su disposición. Desde la habitación del refugio seguro, Valeria había construido una red de aliados confiables, periodistas de investigación, hackers éticos e incluso algunos agentes del FBI que no estaban comprometidos. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. «Es hora», murmuró para sí misma, mirando su reloj. Con un suspiro profundo, abrió la puerta de su habitación. El detective asignado a su protección se sobresaltó. «Señorita Montero, no puede salir. Es peligroso». Valeria lo miró, sus ojos brillando con determinación. «Lo sé. Pero tengo un plan, y necesito su ayuda». En el hospital, Alejandro Reyes abría los ojos por primera vez desde la cirugía. Lo primero que vio fue el rostro preocupado de su jefe, el capitán Sánchez. «Bienvenido de vuelta, hijo», dijo Sánchez con una sonrisa cansada. «Valeria», murmuró Alejandro, su voz ronca. «¿Dónde está? ¿Está a salvo?» Sánchez frunció el ceño. «Está en un lugar seguro, pero...». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Valeria entró, seguida por un grupo de personas que Alejandro no reconoció. «Ya no más secretos», dijo Valeria, su voz firme. «Es hora de que todos sepamos la verdad». Durante las siguientes horas, en esa habitación de hospital, se desenredó una compleja trama de corrupción y traición. Los periodistas tomaban notas frenéticamente mientras Valeria, con la ayuda de Alejandro y el capitán Sánchez, exponía cada detalle de la conspiración. Se reveló cómo Roberto Montero, el tío de Valeria, había sido chantajeado por un cártel que buscaba lavar dinero a través de empresas tecnológicas. Como Carlos Mendoza, el CEO de TechFuture, estaba involucrado en el tráfico de información confidencial. Y como varios oficiales de alto rango de la policía habían sido comprados para mirar hacia otro lado. Mientras la verdad salía a la luz, Valeria sentía un peso levantarse de sus hombros. Pero el dolor de la traición aún pesaba en su corazón. «Tío Roberto», dijo, su voz quebrándose ligeramente, «¿por qué?». A través de una videollamada segura, Roberto Montero, ahora bajo custodia, miró a su sobrina con ojos llenos de arrepentimiento. «Lo siento, Valeria. Me metí en problemas y tomé el camino fácil.
Nunca quise que salieras lastimada. Valeria asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Te perdono, tío. Pero tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Mientras los periodistas salían para publicar la historia que sacudiría los cimientos de Los Ángeles, Valeria se quedó a solas con Alejandro. Lo lograste, dijo él, tomando su mano. Desenmascaraste toda la operación. Valeria sonrió tristemente. No lo habría logrado sin ti. Arriesgaste tu vida por mí. Y lo haría de nuevo, respondió Alejandro. Valeria, sé que nuestra relación comenzó con mentiras, pero mis sentimientos por ti son reales. Más reales que nada en mi vida. Valeria lo miró, su corazón dividido entre el amor y el miedo a ser herida de nuevo. Alejandro, yo necesito tiempo. Para procesar todo esto, para sanar. Él asintió, comprensivo. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí, si me quieres en tu vida. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, arrestos y titulares sensacionalistas. La red de corrupción fue desmantelada, y Valeria emergió como una heroína a los ojos del público. 6 meses después, Valeria estaba de pie en el balcón de su penthouse, mirando la ciudad que casi la había destruido. Había reconstruido su empresa, implementando medidas éticas estrictas y dedicando parte de sus ganancias a combatir la corrupción. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Se giró para ver a Alejandro, ahora completamente recuperado. Recibí tu mensaje, dijo él, su voz suave. ¿Estás lista? Valeria lo miró, recordando todo lo que habían pasado. Las mentiras, las verdades, el dolor y el amor. Tomó una decisión. Sí, respondió, extendiendo su mano hacia él. Estoy lista para intentarlo de nuevo. Esta vez, sin secretos, sin mentiras. Solo nosotros. Alejandro tomó su mano, atrayéndola hacia él. Sin secretos, prometió. Solo nosotros. Mientras se fundían en un abrazo, con la ciudad de Los Ángeles como testigo, Valeria supo que había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna, la verdad, el amor y la redención. Y así, en los brazos del hombre que había arriesgado todo por ella, Valeria Montero finalmente se permitió creer en un final feliz. No era un final de cuento de hadas, era real, con cicatrices y todo. Pero era suyo, y era verdadero. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a que explores la siguiente historia que aparece en tu pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte a Corazón Narrado. Juntos, estamos creando una comunidad donde las historias cobran vida y tocan el alma. Tú eres parte fundamental de este sueño. Nos vemos pronto con otra historia. Hasta la próxima, querida audiencia de Corazón Narrado.